Buen día, economistas. Somos el grupo número 9. Quienes lo integran es Martínez Mora Pedro, Tubay Menoscal Michelle, Urresto Velázquez Kathleen, Beas Pérez Yester y Zambrano Pineda Anton. El tema que hoy día vamos a tratar es origen y evolución del Estado, diferencias entre el Estado y nación, diferencias entre el Estado, nación y gobierno, funciones del Estado ecuatoriano y sus funciones. Origen y evolución del Estado. El término Estado suele emplearse para referirse a un fenómeno político que surgió en Europa a partir del hundimiento del feudalismo, con las características fundamentales de territorialidad, concentralización, soberanía, diferencias e institucionales, entre otros. Este concepto da lugar a limitaciones que son consecuencias de la aplicación de una metodología que resulta incompleta para una comprensión integral del Estado, ya que no permite diferenciar dentro de los llamados estados los diversos tipos existentes y las consecuencias políticas y sociales que se derivan de cada uno de estos tipos. Ahora bien, se define en general como poder a la capacidad que tiene una entidad o persona de influir en las conductas de los demás, estando el poder político a su vez caracterizado por la coerción que puede ejercer el Estado sobre la población a través del uso de la fuerza. A su vez, se encuentra legitimada por el derecho, siendo un elemento constitutivo del Estado. Al referirse a esta época, Alvin Toffler observa que las economías agrícolas de lo que denomina la primera ola se basaban en las posiciones de la tierra, razón por la cual las guerras eran casi siempre por la conquista de territorios y la política de un instrumento de protección de la propiedad. El nuevo Estado era respetuoso de los derechos naturales del individuo y de su protección personal contra el poder monopolizado. Al abrigo de estos derechos surgió una ideología de la libertad y las leyes que protegieron expresamente al individuo y sus pertenencias. Es así que se creó entonces el Estado liberal, cuyo modelo con las consecuencias deformaciones consistió la acumulación de la riqueza y el deterioro de las relaciones sociales. No era el conjunto ni el liderazgo, se trataba por primera vez de la presencia del hombre mismo y de su libertad como factor esencial de la sociedad. El liberalismo nace como un mecanismo de protección contra el Estado o contra la Iglesia, como reacción ante el terror de que el gobierno, con el poder y la monarquía de la Iglesia, pudiera oprimir al individuo. Es así como Federico Nietzsche dijo esta frase: se llama Estado al más frío de todos los monstruos fríos, mientras también con frialdad, y la mentira que sale de su boca es: yo el Estado, soy el pueblo. Diferencias entre Estado, nación y gobierno. Nación: conjunto de personas que comparten una historia y cultura en común. La nación no siempre está relacionada con un territorio. Hay estados sin una nación única también. Hay naciones sin estados. No es el territorio lo que define una nación, sino los elementos de identidad cultural e histórica y de perteneciente al colectivo humano. La nación es un colectivo humano que mantiene lazos económicos y fraternales que consolidan su unidad. Estado: representación jurídica de la nación. El Estado es la forma y organización de la sociedad, de su gobierno y el establecimiento de normas de convivencia humana. Es la unidad jurídica de los individuos que constituyen un pueblo que vive al abrigo de un territorio y bajo el imperio de una ley, con el fin de alcanzar el bien común. El rol histórico del Estado ha sido imponer cierto orden a la sociedad para controlarla. Por lo tanto, es un órgano de poder autónomo. El Estado se muestra a sí mismo como omnipresente y omnipotente. Gobierno: conjunto de personas que administran el poder ejecutivo del Estado.
El gobierno dirige, controla y administra sus instituciones, la cual consiste en la conducción política general o ejercicio del poder ejecutivo del Estado. El gobierno se ubica en un espacio de poder sobre la sociedad para organizarla. En democracia, el gobierno lo integra un grupo de personas elegidas por el pueblo para administrar el Estado con base en los lineamientos políticos e ideológicos que gozaron de la aceptación popular en las urnas. El tamaño del gobierno depende del tipo de Estado que va a administrar, pudiendo ser nacional, provincial, cantonal o parroquial. A continuación, mi compañero. Funciones del Estado ecuatoriano. Según la Constitución Política del Ecuador, en el artículo 1, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intelectual, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. Las funciones del Estado se pueden nombrar entre ellas la legislativa, la ejecutiva, la judicial y justicia indígena, de transparencia y control social, y la electoral. La función ejecutiva del Estado ecuatoriano es donde la autoridad ejecutiva del Estado es el gobierno, entre ellos el gabinete de ministros, encargados de administrar los asuntos internos y externos, incluyendo asuntos de seguridad. Sus poderes políticos son muy amplios y está autorizado a actuar en cualquier asunto que no esté delegado por ley a otra autoridad. A continuación, mi compañero. Buen día. La función ejecutiva del Estado ecuatoriano. La autoridad ejecutiva del Estado es el gobierno, el gabinete de ministros, encargado de administrar los asuntos internos y externos, incluyendo asuntos de seguridad. Sus poderes políticos son muy amplios y está autorizado a actuar en cualquier asunto que no esté delegado por ley a otra autoridad. También se denomina función ejecutiva, función administrativa, aquella rama del poder público que ejerce la jefatura del Estado y del gobierno de una nación. La Constitución vigente de la República del Ecuador usa la denominación de manera oficial, mientras que el resto de los ordenamientos jurídicos, esta función es llamada Poder Ejecutivo, siguiendo la tradición occidental. Las atribuciones fundamentales de la función ejecutiva, como ya se adelantó, corresponden a la dirección del gobierno y con la jefatura del Estado, siendo sus representantes característicos el presidente y el gabinete de ministros, quienes tienen la responsabilidad de dirigir los asuntos públicos y la cartera del Estado. Por ejemplo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio del Interior, de Transportes, etc. Y realizar todas las gestiones para la adecuada administración de los bienes públicos y administrarlos bajo un orden general del Estado, estableciendo directrices, políticas y aristas para el desarrollo nacional en base a las leyes y la Constitución de la República. Siguiente diapositiva. Los organismos de la función ejecutiva. La función ejecutiva está integrada por la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los ministerios de Estado y los demás organismos e instituciones necesarios para cumplir en el ámbito de su competencia las atribuciones de rectoría, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas, según el artículo 141 de la Constitución vigente de la República del Ecuador. Aquí tenemos un sistema que dice capítulo 3, función ejecutiva, sección primera, organización y funciones. Presidente es responsable de la administración pública. Sección segunda, consejos nacionales de igualdad que aseguran vigencia y ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución. Sección tercera,
Fuerzas Armadas y Policía Nacional, Defensa y Soberanía. Sección cuarta, estado de excepción, conflicto interno o externo. Entonces, sí, lo que podemos ver del organismo de la función ejecutiva es tanto que el presidente, vicepresidente y los ministros de estados se encargan de administrar y defender la soberanía de un país, ya sea interna o externamente. A continuación, mi compañero. Bueno, esto ha sido todo por el grupo número 9. Muchas gracias.